Lo que salen los niños, vamos abriendo nuestras Biblias, donde pusimos nuestra atención hace unos momentos, en Jueces, capítulo 14, del versículo 10 hasta el final del capítulo, que es el versículo 20. Como ya mencioné, recuerden, ya empezamos a ver el personaje de Sansón desde hace 2 domingos. Este es el tercer mensaje acerca de Sansón. Muy interesante lo que hemos aprendido de Sansón hasta este momento. No es simplemente como muchos lo aprendimos de niños, que sí, que le cortaron el pelo y mató a los filisteos porque tumbó las columnas, y hasta ahí. Es mucho más que eso. Hemos aprendido acerca de su voto nazareo, aprendimos todo lo que es eso, aprendimos acerca de dónde proviene, quién era su padre, vimos todo lo de su nacimiento, que fue anunciado y su madre era estéril, pero la teofanía del ángel de Jehová se presentó, es decir, Cristo Jesús preencarnado, y le prometió a la mamá de Sansón: ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo y va a ser nazareo, y el nazareato va a comenzar desde ahorita, desde el periodo de gestación, mientras tú estás embarazada, desde ahorita empieza su nazareato. Tú tampoco puedes comer ni beber, o sea, tú tienes que guardar también el voto nazareo hasta que él nazca. Entonces él nace y empieza con la intervención del Espíritu Santo de Dios que venía sobre él, y él hacía hazañas, y cuando él era joven, él tenía mucho de ese espíritu a menudo sobre él. Pero llegó el momento que ya leímos anteriormente, que el espíritu se fue de él y ya no tuvo el poder de Dios en él, porque ya no estaba dependiendo de Dios, sino que estaba dependiendo en el poder de sus propias fuerzas. Entonces todo esto lo hemos estudiado. Vimos también la semana pasada que él rompió su voto nazareo. Recuerden, el voto nazareo implicaba 3 cosas: no podía tocar cadáver, no podía raparse la cabeza, y no podía consumir nada de la uva, de la vid, de ni la semilla. Entonces, vimos la semana pasada que él rompió cada uno de esos votos, y que aún así, a pesar de todo, Dios terminó usándolo para su honra y su gloria, para llevar a cabo su bendita voluntad. Y el día de hoy estudiaremos acerca de los 7 días de fiesta. Si ustedes recuerdan, lo último que estudiamos fue que a él le gustaba una filistea. Le gustaba esta filistea, y le dice a su papá: papá, ¿sabes qué? Me quiero casar con ella, mamá. Y ellos: ¿que no te gusta una mujer de las de Israel? Y dijo: no, aquella está mejor, me agradó a los ojos, y quiero esa filistea y conversa, vámonos. Entonces sus papás no dijeron nada, posiblemente por temor a su propio hijo, no sabemos. Padres débiles, no nos dice la Biblia. Pero el asunto es de que ellos terminaron yendo salieron del poblado de Sora, de donde ellos vivían, y fueron ahí a una aldea a Filistea, donde ella vivía. Y fue cuando encontraron al león y todo el acontecimiento de la miel que encontró semanas después en el cadáver del león, y todo eso ya lo estudiamos. Entonces, él ya habían hecho los preparativos para la boda, ya se iban a casar esta filistea con Sansón, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué sucede en esos 7 días. Pero tenemos que entender que esta es una boda filistea, no es una boda hebrea. Él es hebreo, ¿sí? Él es judío, su mamá y su papá son judíos, pero la boda no es judía, es una boda totalmente tradicional, filistea, gentil. Entonces tenemos que tener eso en mente. Y dentro de la cultura filistea en aquellos años, aparentemente ellos tenían siempre una celebración de 7 días, y en el 7º día se consumaba el matrimonio. ¿Okay? Entonces esto era algo interesante. Entonces ellos tenían una fiesta tradicional
que duraba toda una semana de fiesta y el séptimo día se consumaba el matrimonio cuando ya obviamente hubo interacción sexual entre la pareja. Entonces, así es como se maneja este matrimonio. Entonces o esta boda como tal. Entonces vamos a empezar con una oración y para meternos ya en el versículo 10. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido tener la oportunidad de estar aquí reunidos, aprendiendo acerca de tu bendita palabra y acerca de este 12º, el último juez de Israel, a Sansón. Gracias le damos, Señor, porque podemos ver en la vida de él muchos ejemplos, muchas cosas de qué no debemos de hacer y qué cosas debemos hacer también. Podemos ver ejemplo, podemos darle una aplicación moral y podemos darle una aplicación subjetiva, podemos entender a través de lo que la Biblia nos dice que sucedió, que aconteció en la vida de Sansón. Señor, le pido que su Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo y que sea Él que nos dé la aplicación a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Rey. Amén. Vamos leyendo, ¿no?, los versículos 10 y 11. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, es decir, donde vivía esta muchacha filistea, que agradó a los ojos de Sansón. Ya se iban a casar, ¿no? Y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes, para ser específicos, jóvenes filisteos, no jóvenes hebreos. 11. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que se estuviesen con él. Qué extraño. Ahí les va. Recordemos antes que nada, como ya mencioné, esta es una fiesta, una boda filistea, no es hebrea. Y por lo relatado en estos dos versículos que acabamos de leer, Sansón estaba solo en su boda. Nada más hay mención que estuvo con él su padre. No hay mención de que estuvo ahí su madre. Ahora, su madre lo acompañó antes cuando iban a hacer los arreglos del matrimonio. Pero en esta ocasión vemos que Sansón está totalmente solo en su boda. Nomás está con su papá. No viene nadie con él. Está solo. Dices, oye, pero ¿cómo es eso? Si en una boda yo voy a invitar a mis amigos y a mis familiares y a mi mamá y a mi papá y a mis primos y a mis tíos y voy a invitar a todos a mi boda porque es mi boda y yo los amo y quiero que ellos participen en la boda. Quiero que ellos participen de mi felicidad. Pero este no es el caso con Sansón. Sansón nada más tiene su padre, nadie más. Y dices, ay, pues qué feo. Recuerden que es lógico entender esto. Nada más tenemos que razonar un poco. Los judíos nunca iban a aceptar una unión entre un judío y un gentil. No. Eso simplemente no se hace. No recuerdo cuál es la palabra correcta. Bueno, es una palabra en Yiddish, que es un idioma que hablan algunos de los judíos neoyorquinos. Yo viví con un judío un tiempo, se llamaba Jeff, y él se casó con una judía, con una gentil. Y su abuela, híjole, no me acuerdo cómo le decía a su novia, pero básicamente esa palabra literalmente significa prostituta. Entonces, la abuela estaba completamente en desacuerdo con que mi amigo se casara con esta gentil. Ay, ¿cuál era la palabra? Estoy pensando en la palabra, no lo recuerdo. Pero la está llamando básicamente prostituta. No están de acuerdo en una unión entre un judío y un gentil. La abuela de mi amigo terminó desheredándolo totalmente. Estás muerto a mí. Ya no quiero saber nada porque te casaste con esa sucia. Y estamos hablando que esto sucedió en el 2000, creo que en el 2001, o sea, hace no muchos años.
Ahora imagínense en aquellos años, cómo iban a acompañar un matrimonio de este tipo. Shiksa. Esta es la palabra, shiksa. Te casaste con una shiksa. ¿Okay? Entonces, no lo iban a aceptar. No lo acompañaron a su boda. Si observamos el versículo 11 que nosotros acabamos de leer aquí, como vieron que estaba solo, le pusieron a 30 varones como séquito. ¿Vienes solo a tu boda? Te preocupes, mira, te voy a poner a mis primos y a mis cuates y a mis compas para que vengan y te hagan compañía por 7 días. Porque dice es que así era como hacían los jóvenes, obviamente jóvenes filisteos. Era una tradición. Nosotros más o menos aquí tenemos una tradición también aquí, antes de casarte, que invitan a los cuates antes de casarte y eso se llama la despedida de soltero. Nada más que esta duró 7 días. Imagínense una despedida de soltero de 7 días. Y como no había nadie, le dijeron, mira, aquí tienes estos 30, ve y diviértete. Entonces él tenía, y se le dio también a su mejor amigo, ¿va? Como nosotros cuando nos casamos, está la mejor amiga de la novia y el mejor amigo del novio, siempre en una boda. Entonces a él también se le apuntó un mejor amigo del novio. Entonces tenía un séquito completo para su despedida de soltero que iba a durar 7 días porque él había llegado solo. Ahora, una cosa que tenemos que entender, dice aquí en el versículo muy interesante, versículo 10, dice que Sansón hizo ahí banquete. Eso es lo que dice en nuestra traducción, banquete. Pero en el hebreo original, la palabra es, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es mishte, ¿ok? Mishte. Y la idea de esa palabra, mishte, no es nada más un banquete, sino que implica un banquete con barra libre. ¿Ok? ¿Sí? Entonces no era simplemente una comida, sino una tomida. ¿Sí? Entonces eso es lo que implica la palabra mishte, es decir, un banquete donde había servicio de barra, ¿no? Entonces recordemos nuevamente, Sansón es nazareo. Él no tenía por qué estar haciendo eso. Pero nuevamente, estos gentiles, ellos no entendían que era un voto nazareo. A ellos les interesaba poco. ¿Eso a nosotros qué? ¿No nos importa que no puedas beber? No nos interesa. Vamos a beber. Ellos eran gentiles, no comprendían, pero él sí sabía que debía estar haciendo y no lo hizo. Okay. Ahora sí, vamos a leer los versículos 12 al 14. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis, entonces los 7 días ¿cómo lo llamé? Despedida de soltero ahí. Porque si en los 7 días del mishte, me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. O sea, fue un enigma, es decir, un acertijo. Les hizo una adivinanza. Y les dijo, les voy a hacer esta adivinanza y si ustedes me la contestan, vamos a apostar. Y sí apostaron, pero no nada más, o sea, apostaron con prendas. Pero tenemos que entender que esas prendas son sumamente caras. Estaba él diciendo, miren, ustedes son 30 que apuntaron. Yo les voy a dar 2 vestidos a cada uno, si yo pierdo. Pero si yo gano, ustedes me van a dar 2 vestidos cada uno. Son 60 prendas. Pero no cualquier prenda. Son prendas finas. Era Gucci y Prada.
No, las prendas que se mencionan aquí son dos palabras hebreas. Una es sadín y la otra es jalipa. El sadín es el formal, podríamos decir un traje de todos los días, pero formal, ¿sí? Un traje de todos los días, pero formal, eran de lino fino, los sadines, y muy costosos, por cierto. El jalipa era aún más costoso. Estos eran vestimentas que nada más se utilizaban en bodas. Entonces, por lo general, venían adornados con oro, venían adornados con plata, venían adornados con joyas y piedras preciosas. Entonces, sí era cuestión de dinero esta apuesta. No nada más eran ropitas. Estamos hablando que estas ropas iban a costar mucho dinero. Y ellos las llevaban de perder. De hecho, más adelante, en el versículo 15, en la última parte del versículo 15, ellos le reclaman a la esposa de Sansón, porque saben que van a perder la apuesta, y dicen: ¿no habéis llamado aquí, nos habéis llamado aquí para despojarnos? O sea, les iba a costar tanto ofrecer a Sansón 2 vestidos de esos cada quien, que iban a terminar despojados en deuda. Eran vestiditos Hugo Boss y demás, ¿no? Armani Exchange, muy caro. Entonces ellos iban a tener un problema de dinero. Entonces el acertijo, la adivinanza, esto es algo que yo no sabía, que para mí se me hizo interesante, muy interesante. Aparentemente, por lo que leí en mi estudio, las adivinanzas eran algo que se utilizaban en todos los eventos de aquel tiempo. Y las adivinanzas se utilizaban por razones de entretenimiento. ¿Okay? Entonces, si tú tenías un evento, invitabas a tus cuates, tenías una reunión de cualquier tipo, era muy usual ver quién era más inteligente y hacer bromas y apuestas acerca de las adivinanzas que se proponían. Entonces, esto era algo muy normal. De hecho, en la Biblia tenemos 2 ejemplos de esto. Una es cuando la reina del sur, la reina de Sabá, fue a ver a Salomón, y fue a Salomón para hacerle, dice la Biblia, preguntas difíciles. ¿Okay? Entonces aparentemente estas fueron una serie de preguntas en forma de adivinanzas que la reina de Saba le hizo a Salomón cuando ella tuvo su reunión con él. ¿Okay? Vamos a verlo. Eso lo anoté por aquí, déjenme ver dónde lo puse. Primero de Reyes. Vamos a ir rápidamente a Primero de Reyes, capítulo 10, y nada más los primeros versículos, es claro ahí. Primero de Reyes, capítulo 10, los primeros par de versículos, dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y ustedes pueden continuar la lectura. Entonces, eso es lo que está pasando. Ella entonces le hizo una serie de adivinanzas que él tenía que contestar. Cuando él las contestó a la perfección, dice que ella quedó asombrada, quedó impresionada con la sabiduría del rey Salomón, que pudo contestar a estas adivinanzas difíciles que ella le presentó. También tenemos otro ejemplo con Daniel. Recuerden que Daniel, cuando se encontró con Nabucodonosor dijo: pues a ver, interprétenme este sueño, interprétenme aquello, esta adivinanza. Entonces, aparentemente Daniel también, usualmente, era común tener que responder a este tipo de cosas, ¿no? Los acertijos, las adivinanzas y demás. Entonces era algo usual. Por lo tanto, yo no sabía eso de nuevo para mí. Es obvio, por lo que leemos en los siguientes versículos, que la adivinanza que él hizo era una referencia
al león que él había matado unas semanas antes. Leemos del 13 y el 14. Mas si no me lo podéis declarar, es decir, la respuesta del acertijo, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propon tu enigma y lo oiremos. Aceptaron la apuesta. Ahí va, versículo 14. Entonces les dijo: del devorador salió la comida. Obviamente el devorador es el león que él había matado semanas antes. Salió la comida porque dentro del cadáver del león ahí estaba la miel que él posteriormente consumió y con el cual contaminó a sus padres. Y del fuerte, el león, salió dulzura. Ese es el enigma, el acertijo, la adivinanza. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Explíquenme esa. Era obvio que nunca iban a saber esa respuesta. ¡Qué buena adivinanza! Nunca iban a poder entender de lo que se refería. Ellos ahora tenían una deuda grande que ellos tenían que pagar. Por 3 días ellos estuvieron pensando y pensando y pensando. ¿Cómo le vamos a hacer? 3 días pensando, ¿cuál es la respuesta? Lo vemos aquí. En versículo 15. ¿Dónde dice 3 días? Ya me perdí. 14. Sí. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Ahí está. Ahora dice, versículo 15. Aquí hay un problema con el versículo 15 que vamos a tener que hablar un poquito. Versículo 15. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Parece que hay una discrepancia en el versículo 15. En nuestra traducción de la Biblia dice al 7º día. Pero nosotros, al ver la Biblia peshita, la Biblia siriaca, obviamente la Biblia de los 70, ¿sí? Si nosotros vemos esas Biblias, no dicen 7 días, dice 4. Hay una diferencia muy grande entre 7 y 4. Entonces, ha habido mucha controversia. La realidad es que no hay controversia. Recuerden que son 7 días en total que dura la fiesta. La apuesta terminaba el 7º día. Tenían que dar respuesta para el 7º día. Ellos pensaron en la respuesta por 3 días. No pudieron dar respuesta. ¿Cuántos días faltaban? Al 4º día fueron con ella y le preguntaron: oye, queremos que tú básicamente traiciones a tu marido y que nos digas el enigma, porque si no nos dices el enigma, te vamos a quemar a ti y a la casa de tu padre. O sea, tanto así que inclusive amenazaron a esta mujer con asesinarla si ella no traicionaba a su marido. Esos vestidos eran muy caros si ellos estaban dispuestos al asesinato para poder pagar una deuda así. Me voy a adelantar. Ya sabemos que ella sí lo traicionó. Ella lo traiciona. Lo interesante es que aunque ella les dice a ellos el enigma, aún así terminaron quemándola a ella y a su padre. Veámoslo.
capítulo 15, versículo 6. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces, de todos modos, terminaron asesinándola de la misma manera en que habían amenazado con matarla, aunque ella les dio la respuesta al enigma. Para este punto ya todo el mundo sabía que Sansón tenía una fuerza sobrenatural. Si ella tan solo hubiese confiado en su marido, le tenía más. Ella tenía al hombre más fuerte que este mundo jamás había tenido, que mató a miles con sus propias manos. Miles. Y le tenía más miedo a estos pobres 30 filisteos que tenía delante de ella que honrar a su marido. Ella lo traicionó. Él pudo haberlo defendido muy fácilmente, pero prefirió confiar o traicionar al marido por ellos. No es una mujer muy virtuosa, ¿verdad? Entonces, ya entendieron que en realidad son 4 días, no son 7. Entonces nuestra versión ahí se ha equivocado. Muchas personas dicen, obviamente yo no soy muy bueno con hebreo, de hecho voy a continuar mis estudios en hebreo empezando en septiembre. Yo no tengo mucho entendimiento de hebreo, pero de acuerdo a un comentarista, la diferencia entre la diferencia entre la palabra séptimo y cuarto en hebreo es una sola letra. Entonces algunos dicen que por esa única letra hay la discrepancia entre séptimo y cuarto, pero nuevamente no es algo que yo les pueda responder, no soy un escolar en hebreo. ¿Okay? Vamos a continuar. Dice, versículo 16, gracias. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, lágrimas de cocodrilo. Y dijo: solamente me aborreces, me odias, no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. No me amas, no me quieres, compruébame que me amas. Un chantaje, una manipulación de esta mujer. Primero lo atrae, lo provoca físicamente, le agrada a los ojos y ahí va. Y luego ahora que la tiene y que básicamente ya es suya porque hicieron los arreglos nupciales y ya están en los 7 días antes de la boda, de la consumación de la boda, ahora ella lo chantajea, lo manipula y termina traicionándolo. Leí un comentarista, y normalmente me gusta este comentarista, se llama Adam Clarke. Me gusta mucho Adam Clarke, leo muchos de sus libros, pero en su comentario él menciona, y no estoy de acuerdo, que Sansón debería de haber sido un hombre que sabe mantener la boca cerrada y no decirle a la mujer todo. No estoy de acuerdo con eso. Obviamente en los años de Adam Clarke pues sí había un machismo sin igual. Déjenme decirles, yo no estoy de acuerdo porque la Biblia dice que debemos de hablar con nuestras mujeres. Debemos de hablar con ellas y decirles. Esto fue lo que hizo Sansón. Él abrió la boca y habló con su mujer, como un hombre debe de hacer con su esposa. Pero ella no guardó el corazón de él. Cuando un hombre habla con su mujer, no es para que la mujer vaya y le cuente a todos los demás
lo que tú como marido le has dicho. Sí, el varón tiene que decirle y platicar con su esposa. Sin embargo, si su esposa es virtuosa, guardará el corazón de su marido y no andará de chismosa divulgando todo lo que el marido le ha dicho. De hecho, el libro de Proverbios nos dice exactamente eso, que una mujer guarda la confianza, el corazón de su marido. Vamos a verlo ahí donde ya conocemos todos, la mujer virtuosa, Proverbios capítulo 31. Entonces, aunque me gusta mucho a Adam Clark, no estoy de acuerdo con él ahí. Así que él dice, no, es que un hombre no le debe de decir a su mujer las cosas. No, eso sería un problema de comunicación entre el esposo y la esposa. Y eso no es bíblico. Y eso causa mucho daño en una pareja. Debe de haber comunicación. Pero esa comunicación es privada. Y no debe de ser divulgado. Es entre tú y tu esposa. Entonces vamos a ver los Proverbios capítulo 31 y vamos a leer los versículos 11 y 12. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. La mujer debe de mostrarle o ser una mujer de virtuosa, de confianza ante su marido, para que el marido pueda platicarle las cosas abiertamente y que ella sea una mujer virtuosa que diga, esto es entre mi esposo y yo y Dios, y a nadie más le incumbe saber lo que mi esposo y yo platicamos. Es privado. Varones, aprendan a hablar con sus mujeres, pero mujeres, aprendan a guardar el corazón de sus maridos. Muchos maridos no hablan porque no tienen confianza en las mujeres. Sí, yo he conocido, hermanos, a mujeres que me han dicho, esposas, pastor, es que mi marido no me dice nada. Es que yo le trato de sacar que conversación y no me dice nada. Dígale que me hable. Y voltea a ver al varón y dice, es que no le puedo decir nada. No le tengo la confianza como para decirle las cosas. Entonces, si su marido no habla con usted, mujer, considere la razón del por qué. Pero si usted, varón, si su mujer es una buena mujer, una mujer virtuosa, una mujer que lo ama y que lo respeta y que teme a Dios, y usted no le está diciendo y comunicando las cosas que están sucediendo, entonces usted es el del problema, porque hay una falta de comunicación. Hable con su mujer, pero mujer, cuide el corazón de su varón. Si su varón no le está comunicando las cosas, considere del por qué. Ahora, eso significa que yo le digo absolutamente, bueno, me estoy saliendo un poco de tema aquí, pero ya entramos en esto, entonces voy a hablar de esto. Déjenme decirles, yo no le digo todo a mi esposa, y ella lo sabe, pero cuando yo no le digo todo es porque la estoy protegiendo, lo cual es mi primer y principal ministerio. Ella sabe que si yo guardo algo de ella es porque estoy guardando sus oídos de basura, estoy guardando su mente, estoy guardando su santidad. Y hay ciertas cosas que mi esposa no debe de saber y yo tengo que protegerla. Ese es mi primer ministerio, la protección de mi esposa y de mis hijos.
Pero si es algo que no le va a dañar saber y ella puede saberlo, hablen con su esposa. Si callan, que sea nada más por cuestión de protección de ella, su vaso más frágil. Versículo 17. Y ella lloró en presencia de él, así con el chantaje. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron en banquete, más el 7º día, él se lo declaró porque le presionaba. Y ella le declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Inmediatamente él sabía que ella lo había traicionado, porque él no había divulgado la respuesta a nadie, ni a su mamá, ni a su papá. No le había divulgado eso a nadie más que a ella. ¿Cómo es posible que estos 30 inútiles filisteos saben la respuesta a algo tan exclusivo como eso? Pues porque mi mujer me traicionó. Y observen lo que dice. Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Hay muchos pastores y comentaristas que dicen mucho acerca de esa frase, que haréis con mi novilla. Yo no me voy a meter en eso, pero solo sepan que era una expresión común, ¿no?, para decirle así a tu esposa, tu futura esposa, la novilla, es mi novilla. Era algo muy común llamarlas así. Entonces no es un dicho exclusivo de Sansón como tal. Lo interesante ahí es que por lo general, muy rara vez se araba en aquellos años con novillos. Por lo general se araban ya con bueyes, no se araban con novillos. Si el novillo araba era porque estaba siendo entrenado por un toro grande. Entonces se pueden decir algunas cosas de ahí. Por lo general siempre es subjetivo, entonces vamos a continuar. ¿Saben qué es lo pésimo en el caso de Sansón? Esta fue la primera vez que le sucedió. O sea, una traición a este tipo, a este nivel. Pero lo insólito es que no aprendió su lección. Porque posteriormente tuvo otra mujer, también filistea, que lo traicionó, que fue Dalila. No aprendió su lección. Y de hecho, algo muy interesante, no nos vamos a meter en esto, pero él tenía unos gustos pésimos para mujeres. Sus gustos eran pésimos. Fíjense, primero está con esta mujer filistea, sabe que no debe de estar con esta mujer, sabe que es en contra de la palabra de Dios, sabe que no debe de unirse a ella, y va y rompe sus votos y hace una porquería de su vida, y ella termina de todos modos traicionándolo. Después de eso, se quedó solo. Vamos a ver que se quedó solo, pobrecito, ya en el versículo 15. ¿Y saben con quién termina yéndose? Como ya se le fue la esposa, él se fue con una de las cariñosas. Sí, termina yéndose con una prostituta en busca de solaz, en busca de amor, en busca... O sea, este cuate va de mal en peor. Y luego termina enamorándose de esta última filistea de nombre Dalila, que también termina traicionándolo sin mostrar nada de respeto para su varón. Muy malos gustos en mujeres. Y pagó caro. Pagó caro porque no supo escoger
Él tenía que haber escogido de acuerdo a la voluntad de Dios, pero escogió de acuerdo a sus ojos. Yo he escuchado a muchos varones que dicen, muchachos que se quieren casar, dicen, ay, es que todas están re feas. Es que no me gusta, está bien fea, está bien panzona. Están buscando algo que agrade a los ojos, mas no están buscando realmente lo que agrada a Dios. Gustos malos, y terminan pagando por ello. Bueno, aquí lo anoté. Vamos a ver la traición de Dalila. 16, nada más para mencionarlo. 16:18 nos dice: viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, y que dice el Proverbio 31, 11 y 12, que la mujer virtuosa guarde el corazón de su marido. ¿Sí? Chequen lo que él descubre su corazón ante Dalila, y ella no guardó el corazón de él. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Traidora. Ella debería de haber guardado el corazón de su marido, pero vendió la confianza de él por dinero. Ya sé que es algo tarde, entonces vamos a irnos rápido. Versículo 19, aquí, versículo 19 y 20, hay algo que aquí yo no comprendo y no pretendo poder explicarlo porque no puedo, no lo entiendo. Pero lo vamos a leer, versículos 19 y 20. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, es decir, sus mudas, sus ropas, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. La mujer de Sansón fue dado a su compañero, al cual él había tratado como a su hijo. Ahí les va. Él perdió la apuesta porque ellos dieron la respuesta. Ahora, él tenía un solo hombre que pagar 60 vestidos carísimos. Obviamente no los pudo pagar, entonces él recurre al asesinato y robo. Se fue a Ascalón. Ascalón es un poblado que quedaba ahí en la frontera con Judá, como a unos 30 kilómetros más o menos de donde ellos se encontraban. Lo interesante es que él va a Ascalón, y lo que no puedo explicarles, y espero que un día Dios me ilumine, o si ustedes saben la respuesta y me pueden ayudar, estaría excelente. Lo que no entiendo es cómo es que el Espíritu de Dios entró en él para el asesinato de estos 30 hombres, para robarles sus vestidos, para dárselos a aquellos que habían ganado la apuesta. Por lo general, el Espíritu de Dios desciende sobre aquellos para ir a la guerra por cuestiones bélicos de nación, de protección de nación, con asuntos reales, con asuntos monárquicos, con asuntos del Estado, o por cuestiones espirituales. Pero este no es el caso. El Espíritu de Dios, parece ser a lo que leemos, desciende sobre él para ayudarle a matar a estos hombres en Ascalón y despojarlos de sus bienes. No lo puedo explicar el por qué. No lo comprendo. Lo único que yo sé y se los puedo garantizar es que la voluntad de Dios se hizo. Lo comprenda o no, la voluntad de Dios se hizo, y el Espíritu Santo descendió sobre Sansón para que él derrotara a estos
30 o estos de Ascalón y despojarlos de sus ropas. Por último, el versículo 20 dice: y la mujer de Sansón fue dado a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. En otras palabras, recuerden lo que dije en la introducción. De acuerdo a tradición filistea, tenían 7 días y el 7º día se consumaba el matrimonio a manera de relación sexual. Pero Sansón estaba tan enfurecido que él no se quedó para tomar a su mujer. Él no consumó el matrimonio, es decir, que él no fue a acostarse con ella esa noche para hacerla suya. No lo hizo. Entonces él, por su enojo, regresa a su rancho, a su pueblo. Y como era una vergüenza para las mujeres, básicamente imagínense, si tienes una boda, una mujer tiene una boda y el novio no aparece. ¿Y el novio? ¿Y dónde está el novio? Pues ya se fue a Zacatecas. No, ya no te dije. La mujer ahí, pobrecita, la dejaron en el altar, chilla y chilla, su vestido blanco. Hasta el día de hoy eso es inaceptable, ¿verdad? Eso es visto muy mal cuando un hombre el día de su boda simplemente no aparece y deja a la novia ahí toda vestida de blanco y patitas para que las quiero. Eso es visto mal hasta el día de hoy. Imagínense eso mismo, pero hace un par de miles de años. ¿Qué es lo que la vergüenza de esta mujer? Entonces el padre, que tiene un nombre que no puedo pronunciar, ¿cómo? Timnateo. Okay. Timnateo. Entonces Timnateo dice: no, ¿cómo es que mi hija el día de su boda la van a dejar? No, hombre. Mira, a ver, vente. Llévate a mi hija y consuma el matrimonio. Es tuya. Entonces Timnateo junta a su hija para no pasar vergüenza con el mejor amigo, se supone, de la boda de Sansón. Entonces Sansón pierde a su primera esposa porque no consuma el matrimonio al 7º día, como era tradición filistea. Ella es entregado a otro y posteriormente, en el capítulo 15, él decide: todavía es mía, y va y la busca. Sí. Pero ya era demasiado tarde. Timnateo ya se la había otorgado a otro. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Aquí la vamos a dejar. Espero que ya hayan comprendido un poco más acerca de tradición de bodas filisteas, que hayan aprendido también, mujeres que sean mujeres virtuosas, guarden el corazón de sus maridos, y maridos, tengan comunicación con ellas, sí. Y mujeres, si usted desea que su marido confíe en usted y no le habla al marido, pongan atención si él realmente puede confiar en ustedes o no. Esto es algo que hay un problema muy grande en la comunicación en los matrimonios. En la mayoría de los matrimonios hay problemas de comunicación. Entonces es algo que yo realmente les urjo. Es una cuestión de urgencia. Arreglen el asunto de la comunicación en sus hogares. Por la falta de comunicación, muchos matrimonios han llegado al divorcio. Pocos han llegado a tener 57 años de matrimonio. Comuníquense. Y mujer, sea virtuosa, guarde el corazón de su marido. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, su salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este estudio de Sansón y de esta mujer filistea. Gracias, Señor, porque podemos ver en lo que ocurrió ahí, podemos ver que ella era una mujer que no era correcta, era una mujer filistea, una mujer que no debería de haber estado. Sansón ni remotamente interesado en ella, pero él también, siendo una persona insolente, siendo una persona que no dependía de Dios, sino que dependía del placer
de sí mismo y el placer de sus ojos y dependía de su fuerza, llegó a actuar de tal manera como un inconverso, como una persona que no conocía la verdad y terminó haciendo un montón de problemas, causando grandes estragos, tanto en el pueblo filisteo como en el pueblo israelita, porque Señor, simplemente él no obedeció. Pero aún así, Señor, le damos gracias porque usted, siendo soberano y estando en control de todo, lo utilizó, Señor, para que su voluntad se hiciera para su pueblo escogido, por amor a su propio nombre. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.